Welcome to the Food Bank of Central and Eastern North Carolina's All Scripts Teaching Kitchen. Hola, bienvenidos a la cocina del Banco de Comida del Centro y Este de Carolina del Norte. My name is Jenny and this is my friend Maria. Yo soy María y esta es mi amiga Jenny. Today we're going to be making personal pizzas, a great meal the whole family can be involved in. En el día de hoy estaremos realizando unas deliciosas mini pizzas que es una manera de envolver a toda la familia. Let's go ahead and get started. Vamos a empezar. First thing I did was preheat my oven to 375 degrees. And next, I laid out some pre-cut and pre-prepared vegetables based on what you have at home or what you like. Lo primero que hicimos fue precalentar nuestro horno en 375 grados y luego hemos cortado algunos vegetales, los cuales hemos puesto aquí. For the pizza base, we have whole wheat English muffins, but you can use a bagel, a tortilla, a pre-made pizza crust, whatever you like. Para la base de la pizza en el día de hoy hemos traído unos pequeños panecillos ingleses, pero usted puede utilizar también tortillas, bagel o simplemente las masas que ya venden preparadas para la pizza. Next, we have some tomato sauce, canned tomato sauce, but you can also use your favorite pasta sauce. Para la salsa hemos traído salsa de tomate, pero simplemente usted puede utilizar la de su preferencia. And it's not a pizza without the cheese. We have mozzarella cheese today, but you can use your favorite like cheddar, Colby Jack, or whatever you like. Y por supuesto no podemos tener una pizza si no lleva queso. Para el día de hoy hemos traído queso mozzarella, pero también puede utilizar queso como por ejemplo el queso cheddar o el Colby Jack, el que sea de su preferencia. Let's go ahead and make some pizzas. Ok, vamos a empezar a hacer nuestras pizzas. Alrighty. One thing that I love about making pizzas is that I can make it how I like it. Sometimes I prefer more broccoli one day or more bell peppers one day, but however you like it, you can make it that way. Algo que nos gusta acerca de preparar esta pequeña receta es que podemos incluir en ella los vegetales de nuestra preferencia. Podemos colocar más o menos según nos agrade. Pizzas are also a great way to try some new vegetables or include vegetables if you're not too fond of them. Las pizzas son una manera de incluir nuevos vegetales y es que no nos gustan. Podemos colocar, como ya les dije, más o menos dependiendo. Sometimes we like vegetables more when they're included with some of our favorite foods or with some cheese on top. Algunas veces aprendemos a degustar algunos vegetales cuando los incluimos con otras comidas. Ooh, these are looking good. Están luciendo deliciosas. Maria, could you pass the spinach when you're done with your cheese? Sí, un momento. Thank you. All right. So I'm putting some spinach on one of my slices. I'm putting broccoli on another, and I'm going to put some bell peppers on one too. En mi pizza estoy incluyendo, por supuesto, la salsa, mi queso favorito que es el mozzarella y también algunos pedazos de pimentón y de cebolla. Another great thing about making these pizzas is if you want to add a twist, you can always put some measuring spoons in here so kids can learn how to measure, use those skills, and also it's a great way to limit certain items if you want to keep an eye on the cheese or the sauce quantity. Otra ventaja de realizar estas pequeñas pizzas es que puede colocar cucharas o tazas y de esta manera practicar con los niños medidas como cantidades y así mismo podemos controlar la cantidad de salsa o de queso que le están colocando en su pizza. Ooh, right. Are your pizzas done? Almost done, casi listas. Yay! I'm going to go ahead and start to put my pizzas onto a baking sheet. And when Maria's done, she can put hers on there too. Ya casi coloco mi pizza en la bandeja. Oh, casi olvido el pimentón. Don't forget those bell peppers. Alright, these are looking great. What we're going to do next is we're going to go ahead and put these pizzas into the oven for about 8 to 10 minutes. Oh, lucen deliciosas, Jenny. Lo que vamos a hacer ahora es colocarlo en el horno por aproximadamente 8 o 10 minutos. Alright, off they go. Ok, aquí vamos.
Wow, these smell delicious. Sí que huelen deliciosas, Jenny. These look great. This is a great meal for a busy family. We did all of this in less than 20 minutes. Esta receta es maravillosa para las familias que usualmente están muy ocupadas porque la podemos hacer solo entre 8 y 10 minutos dependiendo de cuánto nos guste que se tueste el queso y el panecillo inglés. I think it's time to eat. Thanks so much for joining us. The recipe for these pizzas are going to be at the end of this video and in the comments. Let us know how your pizzas turn out. Oh, creo que es tiempo ya de degustar nuestras deliciosas pizzas. Por favor, déjenos sus comentarios al final y la receta también la encontrarán al final del video. Again, thanks so much for joining us. If you'd like more information about the Food Bank of Central and Eastern North Carolina, check out our website at foodbankcenc.org or follow us on social media. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy a hacer esta divertida actividad. Si desean más información, nos pueden encontrar en nuestra página web del Food Bank CENC.org o también en nuestros medios sociales. See you next time. Nos vemos la próxima vez.